Buenas noches. Muy bien, vamos a compartir entonces la palabra. Esa es la idea, ¿no? Que a la luz de la palabra siempre podamos encontrar algo que nos sea... La palabra siempre va a ser útil, pero el desafío es a que podamos transformarlo en una realidad y en utilidad para nuestra vida. Ese es el objetivo siempre del Señor cuando tenemos la posibilidad y la bendición de reencontrarnos con su palabra, ¿no? De poder, a la luz de ella, encontrar con todo aquello que necesita nuestra alma, nuestra vida, como bien orábamos, como bien orábamos. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos, capítulo 1. Bien, Hebreos capítulo 1, tenemos ahí el versículo 1 desde el comienzo. Vamos a leer unos versículos para entrar en la idea. Dios dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, igual a Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En estos 4 versículos, la verdad que hay una profundidad enorme acerca de todo lo que ha sido la obra de Dios, ¿no? Y de lo que es Jesucristo y lo que es Dios mismo y lo que ha hecho para con nosotros. Y precisamente comienza el capítulo 2, vamos a pasar al capítulo 2. Por tanto, dice la Escritura, contemplando, habiendo ya oído y entendiendo esta gran verdad, esta profunda verdad de lo que acabamos de leer, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Otro texto me llevó a pensar y a reflexionar un poquito nuevamente sobre esto, repensar y seguir pensando en lo que nos está hablando aquí el Señor. Primero, marca una base, ¿no? ¿Por qué es necesario, ¿no? Y la verdad que cuando alguien es sorprendido con algo, ¿no es cierto?, es algo que muchas veces a través de eso que marca su vida, lleva a que después su vida sea distinta. ¿Cuántas veces quizás hemos vivido situaciones que han cambiado lo normal de nuestras vidas, ¿no? Seguramente si nosotros pensamos y hacemos, quizás acá hay más jóvenes, hay personas mayores, que tendremos más años para considerar, pero tal vez a una temprana edad podemos pensar en algo que ha marcado y ha condicionado y ha sido un antes y un después en nuestra vida, ¿no es cierto? Y ha cambiado hasta nuestra conducta, nuestros pensamientos o nuestra forma de ver. Es muy común escuchar en el mundo cuando le sucede o aparecen las noticias a alguien, ¿no? Esto cambió mi vida, cambió mi forma de ver, de pensar y de encarar la vida. Y es real, hay cosas, circunstancias que modifican nuestra vida. Y acá ocurrió precisamente esto, está marcando un hecho, está marcando algo que ha marcado un antes y un después, que no puede pasar desapercibido, que no puede alguien que conozca esta verdad de lo que hemos leído en estos primeros 4 versículos seguir viviendo de la misma manera que vivía antes de conocerlo. Y muchas partes de la Biblia nos muestran esta verdad, ¿no? Cuánto ha transformado, cuánto ha cambiado, cuánto ha impactado la verdad de Dios. Y esto es lo que nos lleva a decir cuánto conocemos de Dios o de qué manera ha impactado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De qué manera ha impactado lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es aquí la palabra en este versículo 1 del capítulo 2 que dice: por tanto, teniendo esta grandeza,
esto que sobrepasa todo entendimiento, esto que solamente ha provisto Dios, su obra y su amor incomparable a través y manifestado en la persona del Señor Jesucristo en beneficio del pecador. Dice, es necesario, un necesario que nos lleva a prestar atención, que nos lleva a considerar como el que que tiene sed necesita del agua, el que tiene hambre necesita del alimento, el que se está ahogando necesita de respirar. Es necesario, por tanto, es necesario, no es algo que pase desapercibido, que con más diligencia, dice, atención, es necesario. Justo, ¿me podrían apagar? Que justo me hace un reflejito ahí que me pierden en la Biblia. Gracias. Es necesario que con más diligencia atendamos. Y está diciendo en el original que con más abundantemente oído, no ese oído que escucha, sino ese oído que oye. Y sabemos que en la Biblia cuando hablamos de oír, hablamos de responder con, ¿qué? Obediencia, ¿no? Con obediencia. El que oye la palabra de Dios, el que obedece la palabra de Dios, no es solamente una capacidad de la carne, de este cuerpo, sino el que oye, responder con más abundantemente oído a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué es tan necesario? Porque el Hijo de Dios que se ha encontrado con esta verdad, obviamente esa persona alejado, ajeno, incapaz de poder acceder a las cosas de Dios, cuando se ha acercado a esta verdad, cuando es partícipe de esta verdad, cuando está en el seno de esta verdad, no puede vivir de la misma manera. No puede vivir de la misma manera. Sería algo totalmente ilógico dentro de la mirada de Dios pensar que alguien que se ha encontrado con esta verdad, que transita esta verdad y esta realidad, viva de la misma manera. Y por eso es necesario, dice, atender, abundar, a prestar oído, atención a lo que se nos ha dicho, a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque hay un peligro, porque es de cuidado. Dice en la versión Reina Valera, no sea que nos deslicemos. En otras versiones, y más también al original, usan la palabra a la deriva, no sea que quedemos a la deriva. Y pensaba en ese náufrago, ¿no? Que queda a la deriva. Me han llamado la atención ver películas de naufragios o de personas que quedan solas en la inmensidad de los océanos, con solamente las corrientes del océano y del mar guiándolo, ¿no? A la deriva, incapaz, ¿no? De poder ir en otra dirección más de la que lo lleva esa corriente que está bajo esa balsa o bajo esa embarcación que lo sostiene a la deriva y a la merced de los designios de las corrientes. Por eso es que hay un llamado de atención en este pasaje y dice con cuánta necesidad es que prestemos atención, que podamos oír lo que Dios nos habla, que podamos atender a lo que Dios nos habla. Encontré una expresión que me hizo pensar mucho. Decía un famoso predicador que ver a las personas que están expuestas a la verdad de Dios, esta verdad que puede transformar sus vidas en un antes y en un después, perder esta oportunidad solo por una falta de atención, de humildad o para sus hijos o los hijos de Dios aún de consagración. Es lamentable. Le causaba y pensaba en esto, ¿no? La verdad que qué tristeza para mí mismo que quizás pueda ser parte de esto, ¿no? De no estar oyendo a Dios. Estar que la palabra de Dios, esta palabra que transforma, que es la verdad de Dios, lo que puede hacer en la vida de una persona y que nos estemos perdiendo por no estar atentos, por no estar oyendo, por no estar respondiendo con obediencia,
con consagración. ¿Cuántos predicamos la palabra de Dios y vemos hombres y mujeres que caminan en este mundo al lado, oyendo la palabra de Dios y miran hacia otra dirección? Se están perdiendo esta palabra que da vida. Se están perdiendo de este Dios que puede perdonar sus pecados y darle una eternidad segura allí en los cielos. Pero pensemos en nosotros como sus hijos, de los que nos podemos estar perdiendo por no encontrarnos diligentemente oyendo su palabra. Oyendo su palabra, lo que Él nos habla, en cada oportunidad que tenemos de oír su palabra, a través de un devocional, a través de un estudio, a través de un curso, en cada reunión que a través de la gracia de Dios tenemos en la iglesia, que conformamos nosotros, el pueblo de Dios, donde podemos oír su palabra. Es triste, y nos debe llamar la atención, nos debe poner en alto, nos debe poner en alerta, ¿no? Para no descuidar este llamado de Dios y este llamado de atención del Señor, a que volvamos a siempre refrescar nuestra diligencia, que nuestra rapidez, ser solícitos en oír, en escuchar, en atender, con atención, con atención. Esa responsabilidad no es del de que está al lado, es de cada uno de nosotros. Generar todo lo necesario para poder estar atentos a lo que Dios habla y quiere hablarnos a nuestra vida. Porque es para tu vida, querido hermano o hermana, es para mi vida. Dios habla a su iglesia, pero nos habla personalmente. Con la misma palabra, con el mismo versículo, a mí me está diciendo algo y a ti te está diciendo otra cosa, porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz. No es porque cambie, no es porque un día sea blanco y el otro día sea negro, es la misma palabra, firme e inamovible, pero que trabaja en tu vida, que no es la misma del que tienes al lado, que trabaja en tu mente, en tu corazón, que sabe perfectamente Dios tu edad, que sabe perfectamente Dios cómo es tu corazón y lo que necesita, para que puedas crecer, para que puedas avanzar, para que puedas desarrollarte. Pero es nuestra responsabilidad atender. ¿Qué es lo que busca más que sacrificios y holocaustos? Dice el Señor, es un corazón que esté atento, que escuche, que oiga lo que el Señor tiene para decirnos. Por eso, qué necesario es la atención, es la humildad en cada vez y la consagración cada vez que tenemos la posibilidad de oír la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad contribuir para que cada uno de nosotros oiga y contribuir para que cada uno de los que están a nuestro lado oigan. Oigan. Todos debemos tener esa preocupación y esa diligencia en contribuir para oír la palabra de Dios. Es un momento donde la gracia de Dios, donde la presencia de Dios, donde la misericordia de Dios, cada vez que su palabra es dada a conocer, donde su amor se está dando a conocer. Contribuir para que nosotros oigamos y para que los demás también puedan oír, para que los demás puedan oír. Y a veces hay cuantas cosas, detalles. A ver, tenemos que decir, hermanos, ¿cuántas veces decimos, hermanos, pongamos en silencio nuestro celular? Y suena el celular, y suena. Si no sabemos ponerse, preguntemos. Son detalles. Pero saben que a veces nos pueden privar de lo que Dios está hablando en nuestra vida. Y no pensemos en nosotros de manera egoísta, pensemos en que quizás Dios está hablando en el que está al lado, que no sabemos por lo que está pasando, que no sabemos lo que hay en su corazón. Y Dios está trabajando. Son momentos solemnes, son momentos donde Dios nos da para oír la palabra, para oírlo a Él. Y es necesario, no sea... En otra también la idea que quiere dar acá, dice en otra versión, que como a vasos rasgados las dejemos escurrir. En el original apunta a esto, ¿no? Esa palabra que es recibida, pero como en un vaso, en un recipiente, con grietas, se escurre y no queda nada. Va perdiendo su acción. Y saben que muchas veces nos pasa, porque a veces cuando después tenemos que enfrentar alguna dificultad, una toma de decisiones,
un momento donde la palabra de Dios tiene que estar allí presente. No está, porque se escurrió de nuestra vida. Se escurrió de este envase que es nuestra mente y nuestro corazón. No fue atesorada, no fue guardada, no fue grabada allí para que después, cuando tengamos que enfrentar la palabra de Dios, esté. Gracias a Dios que muchas veces el Espíritu Santo recurre allí, escarba y trae la palabra de Dios para sostenernos, ¿no? Para darnos dirección. Pero después muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tomamos decisiones equivocadas? ¿Por qué damos pasos equivocados? ¿Por qué decimos cosas que no tenemos que decir? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Muchas veces falta la palabra de Dios que esté allí, ¿no? Trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón, porque no la hemos atesorado diligentemente en nuestra vida. No hemos oído, y el oído se afina con el oír, con el ejercicio de oír la palabra de Dios. Se afina el oído y se afina nuestra obediencia y se afina nuestra fe para con el Señor. Y va mucho más allá este texto, porque nos está hablando que no es solamente conocer al Señor, no es solamente conocer, sino experimentar, experimentar la vida de Jesucristo. No es solamente tener un conocimiento, es tan necesario el conocimiento de la palabra de Dios que en el mismo grado es experimentar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Es un caminar con Él diariamente. Y caminar con el Señor no es conocerlo solamente, sino es hacer lo que Él dice. Es vivir como Él ha vivido. Es preguntarnos constantemente si esto lo haría el Señor. Si diría esto, si haría aquello, si se comportaría de esta manera o de aquella. Y necesitamos conocer y vivir. Necesitamos conocer y experimentar. Necesitamos conocer a Jesucristo y vivir como Jesucristo. Y vivir como Jesucristo. Fíjense lo que dice también Deuteronomio 5, versículo 29 al 33. Dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Fíjense el deseo del Señor, el deseo de Dios. Veo en nuestra posición como hijos de Dios a un padre que derrama su corazón, ¿no? Los que somos padres, para todavía los que no son, y nuestros hijos que van entrando en la adolescencia, quizás cuando son pequeños muchas cosas pasan por alto, pero cuando va entrando en la adolescencia, cada vez nos va tocando más fuerte, quizás cuando las cosas no son como uno quisiera, o como uno los ha guiado, ¿no? O como uno les ha enseñado. Y es un dolor en el corazón, inexplicable. Porque es lo mismo, tu hijo es parte de vos, es parte mía, ¿no? Y queremos lo mejor. Pero qué tristeza que hay en nuestro corazón, cuando vemos a nuestros hijos, ¿no es cierto?, que no transitan hacia donde uno lo ha guiado. Y así hemos conocido tantos ejemplos, ¿no? Y veo al Señor, dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Cuál es el objetivo? El Señor, lo mejor. Dios quiere que te vaya bien, quiere que me vaya bien. Pero para eso no solamente tenemos que conocer, tenemos que vivir diariamente con el Señor, todos los días, todos los días. Dice el Salmo 86, 11. Dice: enséñame, oh Jehová, dice el salmista, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ahí vemos el deseo de Dios y vemos de un hombre que entiende que hay una batalla. Vemos la realidad en este versículo, ¿no? Que no es algo que fluye naturalmente. Debe haber un compromiso diario, una convicción diaria de buscar al Señor, de temer a Dios, de atesorar su palabra. No es algo que fluye, porque nuestra naturaleza es todo lo contrario. Nuestra naturaleza humana, carnal,
Va a buscar siempre distanciarse de lo que es la voluntad de Dios. Por eso es una convicción diaria, es un ejercicio diario, es un esfuerzo diario, es una perseverancia constante en donde le decimos al Señor: enséñame tu camino, quiero yo caminar en tu verdad, afirma mi corazón, porque tengo un corazón que transita los terrenos solamente terrenales, ¿no? Y que muchas veces no ve, muchas veces no entiende, muchas veces no se sujeta, muchas veces no te teme, muchas veces no guarda tus mandamientos. Por eso es un deseo y es una convicción y es un ejercicio diario, diario. Se escurre muchas veces la palabra de nuestras vidas, producto de nuestra naturaleza. ¿Qué dice Primera de Juan? Un texto que conocemos muy bien, capítulo 2, del 15 al 17. Tenemos una naturaleza caída, sabemos. Sabemos que es así. Hay tentaciones, hay afanes, hay placeres. Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice: no améis al mundo, no améis las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios se sostiene. El que escucha, el que oye, el que se acopla a la verdad de Dios para caminar, para perseverar diariamente en ella, este es sostenido. Este es sostenido. Es la realidad. No, el Señor no nos ha sacado de este mundo, nos ha puesto. Aquí estamos, aquí estamos. Pero es su palabra, la que puede producir los cambios necesarios en nuestra vida para permanecer. Por eso es que muchas veces el que está a la deriva y se encuentra en esta situación no lo ve hasta el final. Como dice esa ave, dice la palabra, que se aproxima a la red y no se da cuenta hasta que, ¿cómo se termina? Cae en la trampa. Y la saeta, dice, no es solamente caer en la trampa. Hay un peligro, es muerte, es destrucción. Tristemente no lo vemos. Tristemente muchas veces no la vemos. Hay una publicidad, creo que es de un banco, me da mucha gracia, porque muestran una persona muy relajada, ¿no? Quizás en un botecito, ¿no? Comiendo algo allí, todos los pajaritos, y él dice: qué lindo cuando la ves, ¿no? Qué lindo cuando la tenés clara, ¿no? Él tiene el banco, la aplicación online, ¿no? No necesita ir al banco, puede estar ahí en el parque, relajado, y el eslogan es: qué lindo cuando la ves, ¿no? Y es real. Qué bueno sería que veamos el peligro antes de que suceda, que es el llamado de atención del Señor. Qué bueno sería. Y el Señor ha preparado todo para que así sea. Su palabra, que nos advierte, que nos muestra el futuro, que nos muestra lo que va a suceder. No hay que inventar nada. No vamos a descubrir la pólvora, todo está escrito en la palabra del Señor. Haz esto, 1 más 1 va a ser 2. No hay otra. La palabra de Dios te va a decir: haz esto y te va a ir bien. Haz lo otro y te va a ir mal. Después nosotros le podemos buscar las vueltas que queramos para que no quede tan mal. Pero querido hermano, hermana, la palabra de Dios es así. Dios nos lo muestra así. Su palabra es clara, nos muestra el futuro, nos muestra las consecuencias, nos muestra lo que va a suceder. Le muestra al pecador lo que va a ocurrir si no tiene a Cristo en su corazón. La paga del pecado es muerte, no habrá purgatorio, no va a haber otra oportunidad cuando cierres los ojos en este mundo. Tu eternidad será un lugar sin Dios, sin esperanza, esa es la realidad. ¿Lo podrás creer o no? ¿Lo podrás tomar? Toma la decisión por Cristo, y rechazarlo es lo mismo.
te irás a una condenación. La Biblia habla del infierno, el infierno no es como lo muestra la película, cuando muestra el dibujito animado. El otro, veía ahí con uno de mis hijos también un dibujito y era el diablo. Era el diablo y era Papá Noel, justo una mezcla. Papá Noel era el diablo, ¿no? Y daba regalos, una mezcolanza. Pero yo digo, mirá lo que intenta el mundo decirte, ¿no? Ese no es el diablo. El diablo también va a ir al infierno algún día, junto con todos los que no tengan a Cristo en su corazón. Y no va a ser un lugar agradable. Y no va a ser un lugar agradable. Entonces la palabra de Dios advierte, te muestra el futuro, y querido hermano, querido joven, hermano mayor, la palabra de Dios también te muestra el futuro y te anima y te dice, atención, no olvides lo que ha hecho Cristo por ti. No olvides la grandeza de la obra, esta obra que si tú dices que eres un hijo de Dios, tienen que impactar tu vida de tal manera en que ya no vivamos como antes, de que ya nuestra mirada con respecto a los deseos pasajeros y terrenales, como hemos leído recién, es distinta, donde batallamos y nos esforzamos porque Él ha prometido sostenernos y proveernos de todas las herramientas necesarias porque Él nos ha dado victoria. Nos ha dado victoria, no tenemos por qué vivir a la deriva. No tenemos por qué ser vencidos por este mundo, cuando Cristo ha vencido allí en la cruz. No tenemos por qué caer, cuando Dios nos advierte constantemente, pero es la realidad, que muchas veces castiga y se ve enfrentado a las personas que descuidan lo que Dios ha mandado, que descuidan que hay que poner atención, diligencia. No nos podemos descuidar, nadie se puede descuidar. ¿Cuántos eruditos de la Escritura han caído? ¿No? ¿De qué les sirvió? Porque descuidaron lo más importante, que el conocimiento tiene que ir acompañado de una vida práctica de intimidad con el Señor, genuina, si no solamente es un vano conocimiento. Es el caminar con el Señor lo que te muestra diariamente lo que hay que cambiar, lo que hay que corregir, lo que hay que extirpar. Es el caminar íntimo diario con el Señor, escuchando su palabra a través de un corazón dócil, humilde, sencillo, que dice y está dispuesto a vivir como el Señor quiere, como Él vivió. Como Él vivió. Por eso, muchas veces el que está a la deriva es el último en darse cuenta, tristemente como esta ave, ¿no? Que hasta que la saeta no traspasa su corazón, no se da cuenta que ha perdido su vida, Pero Dios es rico y abundante en misericordia, que habla a tiempo, fuera de tiempo. El Señor clama y derrama su corazón porque Él desea que prestemos atención. Él desea que prestemos atención. ¿Qué estorba? ¿Qué es lo que está estorbando en nuestro progreso, en nuestro crecimiento? Fíjense lo que dice Hebreos 4, versículo 1. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es un temor no de terror, sino ese temor que acompaña la piedad reverente, ¿no? Temamos, dice. Y en otra versión también, y así anotaba esto, no es ser, pero también es parecer. No porque alguien vaya, si es de Cristo, vaya a perder la eternidad. Lo relaciono en que muchas veces no parecemos. Decimos que somos, pero no parecemos. No perseveramos en esto. Y es ser y es parecer. No sé qué hermano también hacía referencia a esto, ¿no? Que muchas veces nuestra excusa es, pero yo en mi corazón, sí, es importante. Esperemos que sea así, pero hay que parecer también. Lo que hay en el corazón se manifiesta, se expresa, se muestra, fluye.
Es imposible que si Cristo no está reinando en tu corazón, solamente sea para vos. Eso es algo egoísta. Si Cristo reina en tu corazón es para bendecir primeramente tu vida y a todos los que te rodean. Se muestra, se manifiesta, se expresa, surge, fluye por nuestros poros, a través de nuestros pensamientos. A veces podemos decir que somos del Señor y nuestros pensamientos distan totalmente de lo que Dios dice. ¿Cómo puede ser? Nuestros pensamientos, nuestros objetivos, nuestros anhelos distan totalmente de lo que es la voluntad de Dios. Nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestra conducta dista de lo que es y nos enseña el Señor Jesucristo. Por eso no es solamente ser, también hay que parecer. Tenemos que ver y decir, porque el cristiano se ve no solamente por lo que tiene guardado en su mente y en su corazón, es por su vida. La diferencia la marcamos viviendo. Y eso es lo precioso de la vida cristiana. Que la diferencia la mostramos viviendo. Cada uno de nosotros podemos decir que somos de Cristo por nuestra vida. Por nuestra vida. Por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. Por lo que decimos y por lo que dejamos de decir. Por lo que pensamos y por lo que dejamos de pensar. Eso es lo que dice, ahí va un cristiano. O ahí va un loco. Ojalá que nos digan así, ahí va un loco, ¿no? Ese que creen en Dios. ¿No? Porque debemos ser distintos. Debemos ser distintos, ¿no? Entonces, dice que por descuido, muchas veces parecemos no haberlo alcanzado, no disfrutar, no tener esta seguridad. Hace hincapié nuevamente en lo que decíamos en estos primeros versículos, teniendo esta verdad, lo que ha hecho Cristo por nosotros, lo que ha producido Cristo. Recordemos diariamente, no solamente cada día domingo. Y fíjense si no estuviera. Yo digo, ¿cómo hacen los hermanos que quizás tienen una vez al año la cena del Señor, ¿no? Si nosotros teniéndolo cada primer día de la semana no lo podemos hacer. No podemos tener presente a Cristo y su obra diariamente en nuestra vida, y eso que cada primer día de la semana hacemos memoria de Él. Pero ¿cómo nos cuesta? Porque es nuestra naturaleza, lamentablemente. Es nuestra lucha, ¿no? ¿Cómo harán? No sé. Nos cuesta. Porque dice, muchas veces parece que no tenemos esa seguridad. Parece que no entendemos lo que Cristo ha ganado en favor de nosotros. Parece que no entendemos ni vivimos lo que Cristo ha conseguido y ha ganado para nosotros allí en la cruz. Por eso hay que también parecer, no vestirnos solamente de un traje religioso. Dice Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice, con toda solicitud, hablando de estos hermanos, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así lo que escuchaban. Pero está bien el acto en sí, pero quiero ir más profundo por lo que había en su corazón. Había una necesidad de que realmente lo que estaban oyendo sea la palabra de Dios, porque era lo que su alma necesitaba. Veo que había más, por sobre todas las cosas, el temor de no recibir algo que no sea de Dios. Acá lo que veo eran hermanos que temían, no vaya a ser que escuchen algo que no sea de Dios. Había temor, había una comprensión de quién era el que hablaba. Una comprensión y una valoración de quién es el que habla. Por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad la palabra de Dios. Este versículo es contundente, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué es tan necesario? Porque si no es palabra de Dios es vano, no tiene ningún fruto. La palabra de Dios es la que realmente puede actuar en el creyente y transformarlo diariamente. La palabra de Dios. Y qué importante, hermanos, que cuando escuchemos la palabra de Dios, Dios nos libre de considerarla como palabra de hombres o una opinión de hombres. Y si tenemos nuestra duda, escudriñemos, como hacían los hermanos de Berea, busquemos, estudiemos, porque lo que nuestra vida necesita es la palabra de Dios. Nuestra alma necesita la palabra de Dios, fiel, la palabra de Dios, sin ser diluida, sin aditivos o sin sacarle nada, tal como es, como fue escrita aquí. Esa es la palabra que transforma, esa es la palabra que lleva a que actúe en nosotros los creyentes. Por eso que siempre podamos recibir la palabra de Dios con esta solicitud, con esta sed, con esta hambre, porque necesitamos que la palabra de Dios actúe en nuestra vida. Porque hay un peligro, y es que estemos a la deriva. Porque hay un peligro que está constante día a día sobre tu vida y sobre mi vida, querido hermano, que es que nos deslicemos. Cuidado, si de alguna manera creemos estar firmes. Cuidado si de alguna manera creemos tener las cosas en claro. Cuidado, como decía nuestro hermano, si de alguna manera estamos haciendo algo de taquito para el Señor, porque nos sale muy bien. Cuidado. Recordemos con mucho temor que el último en darse cuenta es el que está a la deriva. Recordemos con mucho temor delante del Señor, como es lo que nos invita, con temor y con reverencia, con mucho temor, que el ave se da cuenta cuando la saeta traspasa su corazón, porque no vio de antemano el peligro, porque no escuchó la advertencia, porque no escuchó el clamor de Dios que hablaba a su corazón, No es que no escuchó al hermano o la hermana que buscó aconsejarle, no escuchó a Dios. No escuchó a Dios. Por eso nos lleva, y vamos a ir ya finalizando, a Filipenses. Capítulo 2, versículo 12. Fíjense que aquí el apóstol Pablo, sabemos cómo comienza el capítulo 2 de Filipenses. Esto es extraordinario de lo que ha hecho el Señor, y de ese ejemplo máximo y supremo de lo que es el verdadero amor. Y por eso dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por tanto, el versículo 12 dice de este capítulo 2, dice, amados míos, primero muestra este amor para con la iglesia, entendiendo que lo dice como padre a hijo, ¿no? Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos, obedezcan al Señor. Está animando a que haya ese trabajo individual, personal. Cuando yo estaba, yo les decía, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, vayamos por aquí. El apóstol Pablo se ocupaba de cuidar, de velar, pero aquí los está animando, ahora no estoy, es responsabilidad individual, personal, de una búsqueda constante. Porque aquí estamos tal vez atentos, queridos hermanos, porque estamos hablando, porque les estoy animando, pero cuando estemos solos, en la quietud, cuando estemos en nuestro trabajo, en la facultad, cuando estemos en nuestra habitación. Por eso aquí el apóstol le está diciendo, ocupaos, de la misma manera, con la misma diligencia, obedezcan al Señor.
con la misma diligencia apliquen su palabra, apliquen la palabra de Dios a su vida. Ocúpense, dice, de vuestra salvación con temor y temblor. Denle mantenimiento constante. Eso es lo que está queriendo también decir. Denle mantenimiento constante a esta vida que el Señor les ha dado. Tenganla lista. Siempre listo. Era el eslogan del Boy Scout, ¿no? Bueno, el cristiano también. El cristiano tiene que estar listo, porque, querido hermano, cada vez que abres tus ojos a la mañana, adolescentes, jóvenes, mayores, emprendemos la batalla diaria. Emprendemos una batalla diaria, donde Satanás no es ese dibujito gracioso, animado. Satanás ha venido a matar, hurtar y destruir, a aniquilar tu vida, a romper y a arrasar con tu testimonio, a destruir lo que puedes mostrar de Dios. El enemigo constantemente, por eso la palabra de Dios muchas veces nos habla de ser irreprensibles, porque el enemigo está buscando esa grieta, esa mancha, esa agarradera, porque ese desliz, esa pequeña locura va a manchar para tu vida tu camino, toda tu vida tu camino. Es muy difícil volver atrás. Es muy difícil. Por eso es el llamado a estar atentos, a ocuparnos, a no descuidar, a tener siempre en buenas condiciones nuestra vida espiritual para enfrentar la batalla diaria contra el enemigo, contra este mundo y contra nuestra propia naturaleza, que van a buscar que no mostremos la nueva vida, que van a buscar que no nos ocupemos de mostrar, de compartir lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Van a constantemente, desde adentro de nuestra propia naturaleza, trabajar para que no mostremos lo que Cristo nos ha dado. Lo que Cristo nos ha dado. Por eso dice, ocupémonos, ocupemos en esta nueva vida. También leía por allí, obviamente que no nos podemos ocupar de nuestra salvación si primeramente la salvación no se ha ocupado de nosotros. Y es tan cierto, ¿no? Es tan cierto. Si primeramente no le hemos dado a que el Señor se ocupe de nuestra vida. Trabaje diariamente en nuestra vida, para que verdaderamente nos podamos ocupar de la nueva vida que Él nos ha dado. Segunda de Pedro 1:10. Ya vamos terminando. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dice, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En otra versión hacía, fue cuál era, pero hacía la entender de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, lo que nos compete a nosotros. Porque el obrar de Dios es seguro, es inamovible, es confiable. El obrar de Dios es seguro. Puedes descansar en que Dios quiere obrar grandemente en tu vida y quiere trabajar en tu vida. Ahora el llamado es a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, que sí es decisión nuestra. Ocuparnos más de la lectura, ocuparnos más de la oración, ocuparnos más de vivir como el Señor quiere. De vivir a la altura del Evangelio. Y no estamos hablando de ser personas perfectas, sin errores, sino de amar a Cristo y de amar su vida y de parecernos en lo que esté a nuestro alcance cada día un poco más a Él. Cada día un poco más a Él. Por eso, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, no erraréis. Dios nos llamó y escogió, dice, esta es la versión, esfuércense por demostrarlo en su vida. Dios nos llamó y escogió, esfuércense por demostrarlo en su vida. 1 Corintios 9:24, y terminamos con esto, hablando allí de la carrera, decía el apóstol Pablo,
Y es el desafío, ¿no? Y es el desafío. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. El desafío es correr de tal manera que lo obtengáis. El desafío es que podamos correr, adolescentes, jóvenes y mayores, de tal manera que lo obtengamos. Que lo obtengamos. Con temor y con reverencia. Es necesario que atendamos, que abundemos en el oír, que crezcamos en el oír al Señor, porque el peligro está siempre a que nos deslicemos. Por eso debe ser con temor, no es entender todas las cosas, no es entender todo, es confiar, es descansar, es depositar nuestra fe en el Señor. Sabiendo que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que de lo de nosotros solamente es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Muchas veces es cosas simples que pueden modificar, ¿no? Y que pueden ayudarnos a que estemos más cerca del Señor cada día y viviendo verdaderamente como Él nos ha enseñado. En la persona de Jesucristo tenemos el ejemplo perfecto al cual debemos parecernos diariamente. Pero entendiendo esto, que hay un peligro, ¿no? Poder deslizarnos, que hay un peligro, que es poder estar a la deriva. Y saben que pensaban esto, qué bueno es preguntarle al Señor, ¿no? Como hacía el salmista, Señor, enséñame tus caminos. Pensaba yo en esto y decía, Señor, muéstrame si no estoy a la deriva, si no me estoy deslizando. Muéstrame, Señor, si verdaderamente es mi deseo, es mi anhelo diariamente vivir como ha vivido Cristo. Muéstrame, Señor, si verdaderamente cada día deseo vivir como Él ha vivido, como Él nos enseñó. Si realmente soy, pero también parezco, ¿no? Soy y parezco. Que todos puedan ver a Cristo a través de lo que somos y a través de lo que nos ven, ¿no? A través de lo que parecemos. Y que podamos correr esta carrera cristiana con el deseo profundo de llegar de la mejor manera, con nuestras debilidades, con nuestros achaques, con todas las cuestiones tan duras que muchas veces le toca enfrentar a los hijos de Dios, que nadie puede estar en los zapatos del otro, pero sí el Señor, sí el Señor, que se ocupa de nuestro corazón, que se ocupa de nuestra mente, que se ocupa de nuestras emociones, que quiere trabajar con nuestras debilidades. Y es el llamado en esta noche a que podamos ir a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar tal vez en algo que el Señor nos haya mostrado en esta oportunidad, a la luz de su palabra. Y qué bueno no dejar pasar la oportunidad que nos da el Señor para poner esto delante de Él. Y que Él pueda trabajar en nuestra vida. Que Él pueda trabajar en nuestra vida. Dale lugar, démosle lugar al Señor para que Él trabaje en nuestra vida. Y podamos cada día más parecernos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que trabaja en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, porque no vemos a un Dios distante, lejos, sino vemos a un Dios cercano, que desea y anhela y derrama su corazón buscando lo mejor para nuestras vidas, para que nos vaya bien. Y por ello, Padre, te pedimos perdón porque muchas veces no valoramos esto de parte tuya, porque no atendemos a tu palabra, no atendemos a los llamados de atención, no atendemos a esa palabra que nos muestra tal cual somos. Decía allí más adelante en Filipenses que verdaderamente podamos conducirnos de una manera sencilla. Y es precioso ver esto porque nos invita a que nos podamos conducir de manera transparente, tal cual somos. Porque delante de ti no debemos aparentar nada, no necesitamos aparentar nada.
Qué mejor que delante de ti, oh Dios, delante del Dios de todo saber, de todo conocimiento, podamos derramar nuestro corazón y mostrarnos tal cual somos. Y poder así, con la fe puesta en ti, oh Dios, clamar para que nos enseñes tus caminos, para que afirmes nuestro corazón, para que nos corrijas, oh Dios, y nos ayudes a correr la carrera de la vida cristiana de tal manera que obtengamos ese premio, perseverando, esforzándonos, de manera diligente, oh Dios, y que tú puedas hacer la obra en cada uno de nosotros, usándonos para tu gloria. Padre amado, rogamos para que tu palabra corra y abunda y llegue también a aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Que si han estado tan cerca de la palabra, no dejen pasar la oportunidad de que tú hagas la obra en sus vidas, llevándolos al arrepentimiento genuino. Y así puedan tener un encuentro con el Señor Jesucristo, aquel que puede perdonar sus pecados y darles vida y vida eterna. Te alabamos, oh Dios, porque tú eres un Dios grande, lleno de amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Te alabamos, oh Dios, porque tú eres un Dios que nos habla y que busca siempre, oh Dios, que podamos caminar de la mejor manera, de esa manera que te agrada a ti, conforme al Evangelio. Nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.